Bienvenidos a Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, un espacio diseñado para compartir con expertos temas de las profesiones que agremia el colegio y mantenerse al día con las novedades y avances de cada una de nuestras disciplinas. Bienvenidos a Entre Terapeutas. Qué gusto que nos acompañen en un episodio más de Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, hoy dedicado a imagenología diagnóstica y terapéutica. Para ello, hoy cuento con dos invitados muy especiales, a quienes voy a presentar seguidamente. Primero tenemos a alguien que ya nos había acompañado también en uno de los podcasts anteriores, el máster Fabio Andrés Chávez Campos, y investigador en el Instituto de Investigación en Salud de la Universidad de Costa Rica, además de docente y por supuesto que profesional en imagenología. Y también nos acompaña la máster Carolina Macis Calvo, quien también es docente y subdirectora de la Escuela de Tecnologías de Salud de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Bienvenidos, muchísimas gracias. Hoy es un tema muy importante porque siento que va muy enfocado también para aclarar muchas dudas a las personas, ¿verdad? Claro. Y aparte de saber mucho de lo que ustedes hacen, pues también ya vamos a aclarar también ciertas cosas que no sabemos si son mitos y realidades. Por eso el tema se llama Mitos y Realidades del uso de las radiaciones en la salud. Carolina, tal vez para iniciar, ¿qué entendemos exactamente nosotros por radiaciones? ¿Qué aplicaciones tienen en la atención, en salud y qué procedimientos se utilizan con mayor frecuencia? Bueno, si nos ponemos muy rigurosos, ¿verdad? Las radiaciones son flujos de energía que son de diferente naturaleza, pueden viajar como partículas en el espacio, pero también pueden viajar como ondas electromagnéticas. Pero en realidad es energía que se traslada en el espacio, eso es la radiación. Es similar a la luz visible, es similar a la energía que calienta la comida en nuestros microondas, pero tal vez la diferencia más importante es que ese nivel de energía que son capaces de depositar las radiaciones ionizantes, que son las que con mayor frecuencia trabajamos en la imagenología y en el área médica, las que son ionizantes, esas energías son muy altas y al ser tan altas tienen la capacidad de generar cambios a nivel atómico. Y cuando trasladamos esos cambios a lo biológico, pues obviamente también van a arrastrar cambios y efectos biológicos. Pero es energía que se deposita, digamos, pero con el potencial de hacer un cambio en la materia. Entonces es ahí cuando empezamos a tener dificultades. Y bueno, las radiaciones, nosotros sobre todo nos vamos a enfocar hoy pensando en la parte ionizante de las radiaciones, porque hay una parte no ionizante, pero esta parte que es ionizante, a nivel médico, tiene muchísimos usos. De hecho, hasta la misma nominación de nuestra carrera nos habla de cuáles son esos usos. Hay una parte diagnóstica, una parte terapéutica. Entonces, la parte diagnóstica es aquella que apoya todo lo que son el desarrollo de imágenes médicas, que obviamente orientan las decisiones de los facultativos médicos, ¿verdad? Para poder tomar o para poder determinar, ¿verdad? Cuáles son las causas por las que alguien tiene alguna afectación en su salud. Y desde el punto de vista terapéutico, las radiaciones, pues es, yo creo que una de las herramientas más importantes de lucha contra el cáncer, ¿verdad? Entonces tenemos como esas dos posibilidades de la aplicación de las radiaciones en el área médica, ¿verdad? Pensaría yo que con mayor frecuencia lo que nosotros identificamos, ¿verdad? Del uso de las radiaciones son de lo que todo el mundo dice, los rayos X. Uh-huh. ¿Verdad? Ese es tal vez como en el colectivo o en la mente, digamos, como de cualquier persona, está muy claro que los rayos X son radiaciones y es, digamos, forma parte del radiodiagnóstico, ¿verdad? Pero como te digo, hay un uso mucho más ampliado, digamos, de lo que son las radiaciones ionizantes. Don Fabio, muchas personas asocian la palabra radiación, ¿verdad? Como algo dañino, precisamente, ¿verdad? O algo peligroso. ¿Cómo diferenciar entre la radiación dañina y una radiación como la que hablaba, ¿verdad, Carolina? Que ya es algo más controlado, con fines médicos o terapéuticos. Uh-huh. Siguiendo un poco la línea argumentativa que nos decía la profesora Carolina, voy a decir que tenemos, por un lado, las radiaciones no ionizantes.
Podemos decir que las radiaciones no ionizantes son las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿verdad? Como se transmiten antes de que viniera la tecnología digital, la televisión analógica. Todas estas ondas, incluso de los celulares, son no ionizantes. Y no hay evidencia científica que nos haga pensar que tengan algún efecto perjudicial sobre la salud humana. Mientras que están las radiaciones ionizantes, que como su nombre dicen, lo que hacen es disociar los electrones de los átomos con los que interactúa. Y muchos de esos átomos, en el caso de un ser humano, van a ser átomos que forman parte de las estructuras de la célula y de tejidos y de órganos. Al alterar entonces la estructura de esos átomos dentro de las moléculas de tejidos y órganos, van a tener un efecto sobre la salud, ¿verdad? Principalmente a dosis bajas, pudiera ser, como vamos a hablar más adelante, un aumento en el posible riesgo a padecer cáncer. Y si las dosis son muy altas, ¿verdad? En situaciones que son no habituales en el campo de la medicina, pudieran ser efectos determinísticos, o sea, efectos sobre un tejido que se daña, un órgano que no funciona bien, una piel que se va a enrojecer y quemar producto de la radiación. Pero como vamos a ver, estas situaciones son excepcionales y con el control que se le da actualmente, las radiaciones ionizantes tienden a ser muy seguras. Por eso es que en el ámbito de la medicina decimos que son radiaciones controladas, porque detrás de todos esos equipos y fuentes emisoras de radiaciones hay personas profesionales en imagenología y otras disciplinas afines que estudian por años para poder determinar cuáles son las condiciones necesarias para poder hacer una radiografía, para poder hacer una tomografía, para poder asegurarle a usted que cuando recibe la radioterapia se le está dando su tratamiento con precisión. Todo eso hace que su tratamiento y su diagnóstico se haga de forma segura. Entonces podríamos decir que uno de los primeros mitos es que la creencia de que el estudio de rayos X o las tomografías se quedan en el cuerpo. ¿Eso es un mito o es una realidad? Puede ser que sea una confusión, porque, por ejemplo, en ocasiones hay estudios de imagenología y también de tratamiento, o sea, diagnóstico y tratamiento, que requieren de la administración de sustancias radioactivas, como en medicina nuclear. Pero son estudios que generalmente se les conoce como gammagrafías, en donde se les administra una sustancia radioactiva y esa sustancia radioactiva queda en el cuerpo durante un cierto tiempo, siempre en condiciones controladas y en cantidades muy seguras. Para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, en una de las aplicaciones más comunes de estas gammagrafías es poder detectar en pacientes oncológicos si hay lesiones óseas producto de la metástasis de la lesión primaria, es decir, que el cáncer se haya propagado fuera del sitio original donde estaba hacia los huesos. Y eso es importantísimo para poder dar un estadiaje a la condición que está pues experimentando esta persona. Pero eso es un caso muy particular, las gammagrafías, porque la gran mayoría de los estudios imagenológicos se utilizan con fuentes emisoras de radiaciones, principalmente rayos X. Y los rayos X funcionan como encender y apagar una luz. Entonces nosotros apagamos una luz y ya la luz deja de estar en el cuarto. Así, por ejemplo, un equipo emisor de rayos X se enciende y se apaga y en un momento lo tenemos apagado, lo encendemos, emite radiaciones, lo apagamos, deja de emitir radiaciones. Y esas radiaciones lo que hacen es atravesar el cuerpo y impregnar, por decirlo en términos sencillos, una placa de rayos X para poder ver huesos o para poder ver tejido blando. O en el caso del TAC, atraviesa el cuerpo para que una serie de detectores pueda formar una imagen bidimensional o tridimensional del cuerpo. Pero en el caso de la gran mayoría de procedimientos que utilizan rayos X, no se quedan en el cuerpo. Entonces, la mayoría de veces y esto es como para las personas que se lo preguntan, que tienen que tomarse una radiografía, tienen que tomarse un TAC, tiene que ir a hacerse una fluoroscopía, que le llaman, todas esas radiaciones son como la luz, se enciende y se apaga y desaparece. Bueno, ya nos ampliaba mucho esa parte, profesora. ¿Qué tipo de medidas exactamente de seguridad se aplican en la práctica imagenológica
para también proteger a los pacientes? Pues bueno, yo siempre he creído que tal vez la primera medida tiene que ver con una adecuada justificación del estudio. Los estudios de diagnóstico por imagen no deberían, aunque tengamos los medios económicos, no es algo que nosotros como pacientes decidamos hacernos porque nos duele un codo o porque creemos que tenemos una lesión en la rodilla. O sea, eso no es una buena práctica. Siempre la primera medida de protección radiológica es que todo estudio debe estar justificado. Es decir, tiene que existir una prescripción de un facultativo médico que haya decidido que efectivamente para esta persona, para esta patología, lo que corresponde es este estudio de imágenes médicas. Entonces, digamos que esa es la base fundante, digamos, de la protección radiológica del paciente. Después de eso, realmente creo que el segundo eslabón tiene que ver con que ese estudio sea ejecutado por profesionales que reconozcan los alcances, la naturaleza de las radiaciones, los riesgos inherentes, que también reconozcan, ¿verdad?, desde el punto de vista fisiopatológico, que aquella prescripción que está enviando el facultativo médico efectivamente es lo que corresponde para ese paciente, que también puedan hacer esa correlación para asegurarse que ese estudio es el que le va a rendir mayores beneficios al paciente, y además que conocen de la física de las radiaciones, que manejan con propiedad los equipos y que tienen esa capacidad de ser responsables del acto de ejecutar ese estudio de diagnóstico por imágenes. Entonces vean que también tiene que ver con eso. Adicionalmente, en la actualidad los equipos emisores de radiaciones ionizantes se consideran intrínsecamente muy seguros. Son ya equipos que las mismas empresas, ¿verdad?, proveedoras de equipo que diseñan los equipos, los generan, digamos, con una serie de interlocks y con una serie, obviamente, de dispositivos y toda la electrónica asociada para que sean intrínsecamente seguros, para que solamente aporten la dosis necesaria que ha seleccionado el profesional en imagenología, con detectores que además, ¿verdad?, cuando se trabaja en el modo automático, cortan la radiación cuando ya no se requiere más radiación para obtener la imagen de calidad diagnóstica. Y aunado a eso, pues dentro de lo que es la práctica médica también existen dispositivos de protección personal que pueden ser utilizados para proteger algunas regiones del organismo que, por ejemplo, en un estudio no se necesitan observar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien va a sacarse un estudio, ¿verdad?, donde solo tienen que obtener una imagen de su brazo, podemos, ¿verdad?, colocarle al paciente un dispositivo de protección personal, digamos, en todo lo que es pues el tronco, la tiroides, ¿verdad? Entonces, ve que son como varios niveles o varios elementos que se conjugan para poder hacer una práctica, o para que la práctica de los pacientes sea intrínsecamente segura. Digamos que el último nivel también tiene que ver con un proceso de seguimiento que debe de hacerse de las instalaciones y de los estudios y de los equipos, ¿verdad?, que tiene que ver un poco ya con un programa más ampliado de protección radiológica que debe de existir, y que en realidad en nuestro país considero que sí se da y que sí se desarrolla, porque, ¿verdad?, además tenemos una autoridad regulatoria, ¿verdad?, en este caso pues el Ministerio de Salud, que se ha preocupado por actualizar. Hace poco, de hecho, actualizó el marco normativo, digamos, que orienta todas las actividades, todos los usos pacíficos de las radiaciones, el área médica entre ellos, y que ha orientado bastante bien, ha guiado muy bien en estos últimos años, ¿verdad?, la forma en cómo deben de desarrollarse estas actividades. Entonces yo creo que ya mencionando esos elementos, ya la gente más o menos puede tener noción de que si un estudio se lo prescribe un médico y ¿verdad?, y es desarrollado por un profesional dentro de instalaciones que de por sí van a estar autorizadas por la autoridad regulatoria, ya va a ser una práctica que puede considerar segura. Se escucha mucho de que una sola radiografía, por ejemplo, don Fabio, puede causar cáncer. ¿Qué tan cierto es, verdad, de esto que se escucha mucho, verdad, a nivel popular, por así decirlo, verdad, frente a la evidencia científica? Uh-huh. Yo comparo las radiaciones y cualquier procedimiento que involucre el uso de ellas a cualquier otra intervención médica, porque cualquier intervención médica, por sencilla que sea, conlleva un cierto riesgo. Por ejemplo, si te tomas un medicamento
hay una cierta grupo poblacional que a lo mejor no responde tan bien a ese medicamento, o que incluso al aumentar la dosis, posiblemente ese medicamento que ya es seguro, ahora se vuelve no tan seguro. Entonces, por ejemplo, uno de los medicamentos que la mayoría de personas utiliza es uno de los que mayores intoxicaciones hay, que es el acetaminofén, por ejemplo, y eso es porque se utiliza a dosis muy altas. Igualmente una radiografía se produce en ambientes controlados en donde se busca minimizar la dosis. Entonces ese proceso de minimización de dosis minimiza también los posibles riesgos. Y los riesgos, a lo que nos dice la evidencia científica, es que van incrementándose igual con la dosis. Entonces, es una relación, un equilibrio entre riesgo y beneficio. En el tanto de que si una persona requiere de una radiografía de mano porque posiblemente tenga una fractura, el riesgo es tan bajo y el beneficio es tan alto que se le recomienda a esa persona realizarse ese estudio. Por eso es que viene a través de una prescripción de un profesional que ha valorado que es necesario y beneficioso para la persona el que se le realice ese estudio. También podemos pensar que existen muchos procesos detrás de cada uno de las adquisiciones de imagen y de los procesos terapéuticos que involucran conocimiento profesional que llevan a que estas dosis y estos riesgos se minimicen, como mencionó la profesora Carolina, al mínimo. Entonces, según lo que nos dice la evidencia, una radiografía conlleva un riesgo muy bajo de cualquier efecto adverso a largo plazo. Es decir, una radiografía significaría el mismo riesgo de asolearse tal vez una tarde con un sol fuerte al mediodía, ¿verdad? También pudiera ser similar al de el mismo riesgo de asolearse. Un viaje transatlántico, perfecto. Sí, exacto. Por ejemplo, las personas que más se exponen a radiación son los sobrecargos o las personas que trabajan en aviones. Entonces, cuando tomemos un avión, pensemos que ¿cuántas radiografías pudieran ser un vuelo transatlántico o un vuelo sí, entre países? No recuerdo en este momento, pero digamos. Pudiesen ser muchas veces una radiografía. No sabemos ahorita el número exacto, pero un vuelo entre un país y otro pudieran ser muchas veces una radiografía. Entonces, podemos verlo de esta forma. Todo procedimiento médico tiene un riesgo. Ese riesgo siempre se busca por las personas profesionales a cargo a minimizarlo lo máximo posible, pero siempre se busca que el beneficio sea mayor que el riesgo. A mí me encanta, ¿verdad? Esa parte donde está enfatizando en la parte de beneficio. Profesora, cuando se solicita un estudio de imagenología, muchos de los pacientes a veces dudan si realmente es necesario. ¿Cómo podemos definir bien esos criterios clínicos que se toman en cuenta para estos procedimientos, ¿verdad? Muchos de ustedes ya de eso nos lo decía, ¿verdad? Ambos en este conversatorio, pero ¿cómo llegar hacia esas personas que por alguna razón sienten como, no, esto mejor no me lo hago, ¿verdad? Y hablando precisamente de ese criterio. De nuevo, digamos, si tengo que regresar a este principio que nosotros le llamamos en protección radiológica el principio de justificación. En buena y sana teoría, digamos, los facultativos médicos cuando van a tomar la decisión de exponer a un paciente a las radiaciones ionizantes, pues previo han hecho todo lo que es el análisis del historial clínico, han hecho la auscultación del paciente, ¿verdad? Todas las pruebas físicas necesarias. Incluso se supone, ¿verdad?, que el facultativo médico como que hace una reflexión en 3 niveles de la necesidad de ese estudio. El primer nivel es como el más genérico, en el que los facultativos médicos y en general la población, como lo mencionaba ahora Fabio, aceptamos que exponernos a una radiación o exponernos a un estudio que implique radiaciones ionizantes cuando soy paciente me va a traer un beneficio, el beneficio de obtener información diagnóstica. El siguiente nivel, el facultativo médico va a pensar en esa persona, ¿verdad? Y en la patología que él
teorizada tiene esa persona, ¿verdad? Porque ustedes saben que pues esa es la base de la medicina, ¿verdad? Con base a una sintomatología, con base a una serie de síntomas y de signos que presenta el paciente, ya empieza el facultativo médico a determinar cuál es la posible dolencia o lo que le aqueje a ese paciente. Entonces, en ese segundo nivel, el facultativo médico empieza a pensar, bueno, de todo el gabinete de estudios de diagnóstico con los que yo cuento, ¿hay alguno que no use radiaciones ionizantes que pudiera funcionarme? Y si la respuesta es no, pues bueno, ¿cuáles de los que usan radiaciones ionizantes es el que debo de elegir, ¿verdad? Entonces, vean que ellos van como por niveles reflexionando acerca de esta decisión. Y el último nivel es en el que el facultativo médico piensa ya mucho en la persona, en el paciente. ¿Por qué? Porque vean que no va a ser lo mismo, aunque sea una misma patología, exponer a un niño o exponer a un adulto ya formado, ¿verdad? Entonces, realmente ese último nivel es el más crítico, pensaría yo, pero que es en el que el médico pondera si para aquella persona este estudio que sé que es el que desde el punto de vista clínico va a funcionarme para brindarme la información diagnóstica, también es aplicable a esta persona. Entonces son como varios niveles de reflexión, digamos, que se supone que llevan a cabo, ¿verdad?, los facultativos médicos para tomar esa decisión de exponer a alguien, a una persona, a un paciente, a las radiaciones ionizantes. Entonces, yo sí pensaría, ¿verdad?, que la gente que nos escucha, ¿verdad?, que si le envían una prescripción médica que implica un estudio que hace uso de radiaciones ionizantes, es porque el médico ha reflexionado, digamos, en todos estos niveles y es algo que es necesario. Y sumando a lo que comentaba anteriormente Fabio, por lo menos yo puedo hablar de este país, por el tiempo que tengo de trabajar en protección radiológica. En realidad en nuestro país, digamos, las condiciones en las que se ejecutan los estudios de diagnóstico por imagen son, digamos, yo creo que de las mejores de Centroamérica hasta el Caribe, no sé si algunas partes incluso del resto de Latinoamérica, porque realmente, digamos, contamos con todas las medidas de seguridad a la hora de que se ejecutan los estudios y siempre va a haber un mayor beneficio que el riesgo inherente que implica los estudios. Entonces, ante la duda, mejor pensar que aquel estudio nos va a generar o le va a dar información al médico para que nosotros podamos recobrar la salud. De hecho, precisamente ahora que usted mencionaba esto de los tipos de pacientes, ¿verdad?, adulto mayor, los niños, precisamente a eso viene mi siguiente consulta. Mucho se habla de las mujeres embarazadas y no queremos dejar de lado preguntar esto, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho que las mujeres embarazadas, por ejemplo, no pueden realizarse ningún estudio con radiación. ¿Qué tan cierto es esto? Y hay algunas otras alternativas. Siempre es importante que si la mujer sospecha que está embarazada o si lo sabe, lo comunique al personal que está a cargo de realizarle el procedimiento, porque así se pueden tomar medidas acorde a la información. Ahora está, si ya se conoce de previo que la mujer está embarazada y es un procedimiento que, como decía la profesora Carolina, va a traerle más beneficio, se va a tomar todas las medidas necesarias para poder preservar cualquier tipo de riesgo que pueda tener el bebé en desarrollo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si por ejemplo se le tiene que hacer una tomografía de tórax porque se sospecha del riesgo de un embolismo pulmonar, ¿verdad? Una condición que puede afectar la vida de la mamá, ¿verdad? Entonces está más que justificado hacerle una tomografía. Claro está, la persona que va a hacer la tomografía va a tomar esta información del embarazo en cuenta para poderle proteger, mejorar los parámetros de adquisición, delimitar más la zona donde se va a adquirir para poder brindar la información que le permita al clínico tomar una decisión con respecto a lo que está observando en la imagen. Y entonces volvemos a lo mismo. Siempre se tiene que hacer un equilibrio riesgo-beneficio. La madre, en este caso, por ejemplo, si se ve beneficiada, entonces, y el riesgo es mínimo para el bebé en desarrollo, entonces sí debería hacerse el estudio. Si existen otras alternativas que puedan brindar información, se buscan también, ¿verdad? Y eso debería ser, como decía la profesora,
una serie de filtros que la persona que prescribe el procedimiento va a tomar en cuenta. Entonces, esta mujer está embarazada. Ok, ¿qué voy a prescribirle para poder conocer el estado de la condición que quiero investigar? Existe la posibilidad de hacerlo por ultrasonido, que no tiene radiaciones ionizantes. Existe la posibilidad de hacerlo a través de resonancia magnética, que no tiene radiaciones ionizantes. Lo puedo hacer a través de otro método, tal vez a lo mejor algún biomarcador sanguíneo o algún estudio de laboratorio pueda brindar información que le permita también tener una cierta certeza sobre esta situación. Y en otro segundo lugar, ya en otro segundo plano, empezaría a pensar sobre el uso de radiaciones ionizantes. Y siempre y cuando, por ejemplo, pues sea algo que le permita a la persona tener un beneficio respecto a la ejecución, se debería de hacer tomando en cuenta las previsiones que el profesional en imagenología debe tomar para poder hacer el procedimiento respectivo. ¿Cómo impacta, ahora que está tan en auge la tecnología, cómo impacta en este tema de la reducción de las dosis en radiación? ¿De alguna manera esto es beneficioso, ha ayudado de cierta manera a tener una mayor precisión en el diagnóstico? Bueno, no es por nada, digamos, que la imagenología diagnóstica y terapéutica forma parte, digamos, de las tecnologías en salud, ¿verdad? Ese grupo de profesiones que precisamente nos valemos de la tecnología y manejando la tecnología, reconociéndola y manipulándola, es que podemos apoyar el diagnóstico médico, ¿verdad? O los tratamientos. En particular, yo creo que en todo lo que es el uso de las radiaciones ionizantes, la tecnología ha avanzado de forma pues vertiginosa y siempre en forma positiva, ¿verdad? Porque cada vez más contamos con equipos cuyo nivel de sofisticación ya ahora nos permite con bajas dosis obtener imágenes de gran calidad. Entonces, digamos que la misma electrónica asociada a los equipos, a las nuevas tecnologías, posibilitan eso. Digamos, primero trabajar con bajas dosis. Esto también va mediado un poco por el conocimiento mismo del profesional que utiliza el equipo, pero nos permite trabajar, digamos, a bajas dosis. Luego los equipos, digamos, todo lo que es asociarle la parte digital, nos permite esto de la precisión, ¿verdad? Siempre vamos a saber en qué área corporal, con qué límites, dentro de qué campos, ¿verdad?, corporales estamos impartiendo esa dosis de radiación, ¿verdad? Entonces ya siempre cabe la posibilidad de colimar, ¿verdad?, que es ese proceso en el que hacemos más pequeñito el campo de radiación. Siempre vamos a poder hacer, podemos acudir, digamos, a este recurso de la tecnología. Y tercero, también tenemos control sobre la dosis final, digamos, que se le imparte al paciente, ¿verdad? Yo creo que ya ahora todos los equipos digitales nos hacen un reporte, digamos, de la dosis impartida al paciente, de manera que nosotros también tengamos una noción de cuál fueron las dosis alcanzadas en ciertos valores, y eso al final también nos va a permitir optimizar las mismas prácticas, porque si hacemos ya un análisis más estadístico de las dosis que está impartiendo mi equipo para determinado estudio, digamos, ya yo puedo incluso aspirar a decir, bueno, creo que puedo trabajar a más bajas dosis manteniendo la calidad diagnóstica, ¿verdad? Entonces, la tecnología juega a nuestro favor definitivamente, sobre todo en el tema de reducción de dosis. Yo a la tecnología le sumaría la incorporación de la inteligencia artificial, que creo que nos va a dar, espero yo, gratas sorpresas en los próximos años, porque incluso podría ayudarnos o apoyar al facultativo médico en la identificación, ¿verdad?, de lesiones o de patologías, y eso eficientizaría tal vez los tiempos de respuesta que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Pero yo resumiría como en esos son los grandes aportes, digamos, en la actualidad, digamos, de la tecnología. Profesora, ¿querías decir algo? Yo te había pensado. Justo en el momento en que mencionaste la parte de inteligencia artificial, sí siento que es una de las partes en donde va a crecer mucho, pero de que no va a llegar a reemplazar a nadie ni a solventar todos los problemas, ¿verdad? La inteligencia artificial te va a permitir tomar decisiones tal vez un poco más rápido, pero siempre requiere del criterio profesional y el criterio humano
Y además nosotros somos las personas profesionales en imagenología, somos las que estamos cara a cara con la persona paciente y la que le vamos a recibir y la que le vamos a explicar qué es lo que va a ocurrir cuando le hacemos una tomografía, cuando se le hace una resonancia, y eso nunca va a ser sustituido, ¿verdad? El contacto humano yo creo que es una de las cosas que también deberíamos de ir reforzando, además de ese criterio técnico-científico en nosotros mismos y pues en los estudiantes. Entonces, eso es lo que quería aportar con respecto a inteligencia artificial. Profesora, desde su experiencia, ¿cuáles cree usted que puedan ser los errores más comunes en la percepción pública sobre los estudios radiológicos? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Verdad? ¿De dónde salen todos estos mitos y realidades? Vieras que eso, bueno, en forma personal y particular me interesa mucho el tema. Estamos todavía encaminando una investigación al respecto para reconocer mejor todas esas creencias y todos esos mitos. Sin embargo, digamos, de forma muy preliminar, yo creo que tal vez uno de los errores más comunes es que la gente no tiene claridad de que la radiación ionizante, que los rayos X, son un estudio que siempre tiene que estar prescrito, porque si yo simplemente tomo a pie mi decisión de ir y exponerme a un estudio que implica radiaciones, estoy generándome un perjuicio, digamos, bastante bajo, pero a largo plazo. Entonces yo creo que el desconocimiento general de cuál es la naturaleza del estudio es lo que induce al error, ¿verdad? Yo sí creo que debe haber un alto porcentaje, digamos, de la sociedad civil que no sabe que un estudio de rayos X es porque implica radiaciones ionizantes, y que las radiaciones ionizantes, si se hace un mal uso de ellas, pueden generar detrimento a la salud de las personas, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez el error más común tiene que ver con eso, con no reconocer la naturaleza de los estudios, ¿verdad? No poder a veces determinar cuáles son los que usan radiaciones ionizantes y cuáles usan, por ejemplo, no ionizantes. Otro error sería también tomar este tipo de decisiones autónomas de ir y voy a sacarme me duele la rodilla, voy a ir a sacarme una placa de rodilla, ¿verdad? Porque pues tal vez me lo puedo permitir desde el punto de vista económico, pero ese acto, esa sí que es una mala práctica, digamos. Aunque tengamos los medios económicos, no debiéramos de tomar las decisiones en forma autónoma o en forma individual de ir a tomarnos un estudio que implique radiaciones ionizantes. Porque aunque creamos, ¿verdad?, que esto nos va a dar alguna información y queramos adelantarnos, ¿verdad?, al juicio médico, que a veces puede pasar que uno dice, bueno, voy a llevarle la placa al médico antes de que me vea. No, porque no necesariamente ese va a ser el estudio que requiero para la patología, ¿verdad? Entonces, no tomar, ¿cómo llamamos cuando se trata de fármacos? No hay que autoprescribirnos, no hay que automedicarnos. En este caso yo utilizaría la palabra, no hay que autoprescribirnos estudios de diagnóstico por imagen. Ese yo creo que tal vez es un error y pues en ese caso yo pensaría que nadie tiene la culpa de caer en ese error, porque es que no es algo que nos enseñen, digamos, desde que estamos en la escuela, que son las radiaciones, ¿verdad? Para eso son estos espacios de divulgación, para ir generando un tipo de conocimiento, ¿verdad? Un tipo de conciencia de cómo utilizar mejor estos recursos que tenemos. Y al mismo tiempo, si puedo acotar, claro, tampoco caer como al otro extremo de lo que podemos decir como radiofobia, ¿verdad? Sí, no. De que si te prescriben una mamografía para poder, porque ya estás en el rango de edad que según los lineamientos internacionales se recomienda hacer una mamografía periódica para poder detectar tempranamente cáncer de mama, que le tengas tanto miedo a la radiación que no vayas a hacerse este examen vital, porque realmente te va a permitir disminuir las probabilidades de tener un cáncer avanzado y el riesgo de la radiación es mínimo. El riesgo de algún perjuicio por la radiación es mínimo. Entonces, es como cuando dicen que al mar no hay que tenerle miedo sino respeto. Es igual con las radiaciones. No hay que tenerle miedo sino respeto. Y ese respeto yo creo que también parte de las buenas prácticas de nosotros como usuarios de los servicios de salud en estar siempre bien informados
informarnos con personas profesionales de la salud, no con Google ni con ChatGPT, ¿verdad? Que nos va a decir siempre que tenemos algo. No. Entonces, por ejemplo, siempre que acudimos donde un profesional en salud que nos brinda consejos basados en evidencia, somos personas que logramos tomar decisiones más informadas y autónomas. Entonces, siempre es recomendable acudir a nuestro médico o profesional en salud de confianza que nos brinda esa orientación. Precisamente, bueno, hemos hablado durante todo este rato de la protección que tienen los pacientes, ¿verdad? Y hemos aclarado mucho de parte de esos mitos. A nivel de los trabajadores de salud y hablando precisamente de ustedes como profesionales en imagenología, ¿están expuestos de manera continua a esto? ¿Esto les afecta o tienen algún protocolo o controles que existan para protegerlos, ¿verdad? En ese caso, para seguridad de ustedes. Sí, a nivel internacional existen límites de dosis. Entonces, partiendo de que en determinadas prácticas ocupacionalmente expuestas, las personas que trabajen allí no pueden superar ese valor de dosis. E incluso hay unos que son ahora más limitantes, ¿verdad? Sí, Se le llaman niveles de optimización. Se llaman niveles de optimización, que generalmente es como la cuarta parte o aproximadamente la cuarta parte de los límites superiores, que ese límite inicial te acerca, cuando ya está cerca, pues te dice que estás haciendo algo que no deberías estar haciendo, deberías de cambiar tus prácticas de trabajo o revisar qué situación anómala está sucediendo. Entonces, ¿cómo es que nosotros sabemos las dosis que estamos recibiendo durante nuestra labor? Bueno, utilizamos equipos especializados que nos permiten medir la dosis que estamos recibiendo mes a mes. Eso se llaman dosímetros. Entonces sería como el primer equipo que nos permite saber cómo estamos exponiéndonos nosotros en el trabajo. El segundo va a ser pues las estructuras generalmente en donde se instalan los equipos, en donde pues generalmente se requieren de blindajes estructurales para poder evitar que la persona que está manejando un equipo de rayos X reciba constantemente radiación. Entonces, por eso es que vamos a ver que muchas de las salas de exploración, ¿verdad? Para algún estudio imagenológico, tenemos aparte lo que sería el sitio en donde se adquiere la imagen y por otro lado la sala de operación donde nos encontramos nosotros adquiriendo una tomografía, por ejemplo. Entonces eso nos permite que a pesar de que trabajamos con radiación no nos veamos expuestos constantemente a ellas. Entonces la dosimetría es una herramienta vital, los blindajes y las buenas prácticas que tengamos nosotros como profesionales para evitar una sobreexposición innecesaria a radiaciones son como las herramientas necesarias para poder evitar que por nuestra profesión nos veamos perjudicados. Yo añadiría también, para que la gente sepa, ¿verdad? Obviamente los profesionales en imagenología lo sabemos, pero pues para la gente que nos escucha, también nosotros como profesionales, como parte, digamos, del cuidado de la salud, anualmente la idea es que todo profesional expuesto a radiaciones ionizantes se somete a estudios clínicos para hacer un seguimiento de su salud, ¿verdad? Para verificar los niveles de fórmula blanca, fórmula roja, ¿verdad? Entonces también hay como un monitoreo, ¿verdad? Aunque es muy general, pero sí hay un monitoreo de la salud también de las personas. Y ya que me dio pie a lo que yo trabajo, que es en dosimetría biológica, que no lo había traído a colación, pero este es el momento como oportuno. La profesora mencionaba exámenes de laboratorio para poder conocer los niveles en sangre de distintos componentes celulares que le pudieran dar información al médico de cómo anda nuestra salud, cómo anda la cosa. Pero son exámenes bastante inespecíficos para lo que nosotros pues queremos saber qué es el efecto de las radiaciones. En el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica contamos con el único laboratorio de dosimetría biológica en el área centroamericana, en la región centroamericana. Y este tipo de exámenes sí permite detectar la huella cromosómica específica de las radiaciones ionizantes. Entonces nosotros con un examen de sangre podemos observar qué daños al ADN han ocurrido producto de la exposición a radiaciones. Entonces somos laboratorios que estamos
capaces de atender eventos de sobreexposición accidental, por ejemplo, en industria, que a veces sucede que una fuente queda huérfana, o sea, se pierde y alguien la encuentra y se sobreexpone sin saber qué es lo que tiene, ¿verdad? Sin saber que es una fuente radioactiva, y pues esa persona puede tener un perjuicio en la salud, y nosotros podemos, con ese examen, porque esas personas que se encuentran en una fuente no tienen un dosímetro como lo tienen los imagenólogos que trabajan en clínicas. Entonces nosotros con un examen de sangre podemos estimar la dosis que recibió esa persona para que pueda tener una atención en salud que depende de los niveles de exposición que haya tenido. Y también estamos explorando utilizar estas herramientas, como lo han hecho en otros países, para el monitoreo a lo largo del tiempo de las personas que trabajan en salud con radiaciones, como personas profesionales en imagenología, como ejemplo. Ya casi vamos finalizando el espacio. ¿Qué rol puede tener la educación en la parte de salud, verdad? Hablando específicamente, bueno, pienso desde el Colegio de Terapeutas específicamente, ¿verdad? Las universidades, los medios de comunicación, precisamente para que jueguen un rol en donde de cierta manera puedan desmentir todos estos temores que hay alrededor de este tema de las radiaciones. Bueno, yo creo que la educación es fundamental y es tal vez el pilar esencial para poder propiciar que la población, digamos, tenga el conocimiento que le permita, digamos, soltar esos temores que pueda tener en torno a las radiaciones. Sí, creo que además es fundamental y es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Como profesionales, como parte de un colegio profesional, asumir, ¿verdad?, esa labor de divulgar la realidad, de divulgar conocimientos basados en evidencia y de propiciar en nuestra sociedad civil los conocimientos adecuados para que ellos puedan, no sé si esta palabra pudiera ser utilizada, empoderarse y poder asistir a los servicios y asistir a sus estudios que impliquen radiaciones ionizantes sin temor, pero con el conocimiento propicio, con el conocimiento adecuado. Pues nosotros trabajamos en la universidad, créame que es también una de las labores. Yo tengo un proyecto dedicado solo a eso, a educación de los pacientes, pensando en que en tanto nosotros eduquemos a la sociedad civil y a nuestros pacientes con los conocimientos esenciales para que comprendan de qué se trata este fenómeno de las radiaciones, cómo el mal uso pudiera ser perjudicial, pero que el buen uso que hacemos en el área médica lo que le va a generar es más beneficios. Yo creo que poco a poco ahí es que nosotros lograríamos, ¿verdad?, desmitificar y eliminar esos temores que pueda tener la gente con relación a las radiaciones ionizantes. Entonces, para mí es fundamental la educación, porque la educación y la divulgación, porque además, como hace un rato lo mencionaba Fabio, el asunto es que la gente ahora tiene acceso a mucha información, a información masiva, y si vos pones radiaciones, salen un montón de cosas, ¿verdad?, que pasaron en el pasado, valga la redundancia, y que son ejemplos de malos usos de las radiaciones, pero tener la claridad que siempre que se trate, digamos, de exposición médica a las radiaciones, entran dentro de lo que es la gama de los usos pacíficos de las radiaciones, de lo que son las exposiciones controladas, que fue algo que mencionaba Fabio hace un rato, y que son necesarias. Si alguien nos las prescribió es porque necesitamos ese estudio, ¿verdad? Entonces, pues tenemos una gran labor más bien delante, porque si nos ponemos a revisar los planes de estudios, digamos, incluso desde nivel primaria, adolecen de información de este tipo. Entonces nos toca a nosotros como profesionales, como colegios profesionales, como universidades, un poco asumir ese trabajo de educar a nuestra población. Bueno, mucho de esto, de la última pregunta que les quería hacer, ¿verdad?, precisamente es eso, ¿verdad? Ya a nivel institucional, pues tienen la tarea. ¿Qué mensaje podrían dejarle ustedes a las personas que están viendo este podcast, que lo escuchan también, ¿verdad?, sobre todos estos mitos y realidades que hay alrededor de este tema? Claro, yo lo que les diría es que las radiaciones son un fenómeno complejo. Entonces es un fenómeno que tenemos que
abordarlo con conocimiento y siempre ojalá acompañado con una persona especialista. Entonces, nosotros como profesionales en imagenología somos los que estamos usualmente en los servicios de diagnóstico por imagen, radioterapia, medicina nuclear, entre otros, que van a atender al paciente. Si alguna persona tiene alguna duda, tiene alguna inquietud, yo les insto a que se comuniquen con esta persona profesional para poder solventarlas. Generalmente todas las inquietudes que puedan tener van a ser resueltas porque muchos de estos miedos que podemos tener se están basando en realidades que tal vez provienen de la televisión, que tal vez vemos Chernobyl y la gente se imagina, ¿verdad? Sí. El programa del cable, o se imaginan lo que pasó en Fukushima, ¿verdad? En Japón, que son instalaciones nucleares, ¿verdad? No podemos jamás asemejar lo que sucede en ese tipo de instalaciones que son de altísima complejidad y que utilizan otros tipos de reactores y otros tipos de fuentes y de fuentes emisoras de radiaciones, ¿verdad? Desechos radiactivos, entre otros. En el campo de la medicina todo se encuentra muchísimo más controlado y además está dirigido para la seguridad clínica de los pacientes. Entonces, siempre que ustedes vayan a un servicio, vayan con la certeza de que todo ese servicio tiene un ala dirigido solamente a la protección y seguridad de las personas. Entonces, generalmente cuentan con una persona que se llama responsable de protección radiológica, que muchas veces es una persona profesional en imagenología, que busca que todos los procedimientos que se realicen allí se hagan con seguridad. Entonces, vayan con tranquilidad y que se comuniquen siempre con los que conocen del tema, ¿verdad? Que son nosotros, los profesionales en imagenología, los y las profesionales en imagenología. Yo creo que yo me uniría un poquito al mensaje que estás dejando. Yo lo que le diría a las personas es que siempre que les prescriban un estudio que implique radiaciones ionizantes, pregunten. Desde que lleguen a la sala, esta persona que los va a atender es parte de la responsabilidad de esa persona darles las respuestas a las dudas que tengan, sin pena, porque es también nuestro derecho como persona paciente, ¿verdad?, hacer todas esas consultas. Entonces, que pregunten, que si tienen dudas, antes de que les hagan el estudio, sin pena, digan, este es el equipo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Me puede contar un poco más? A veces quienes nos atiendan tal vez no tengan todas las respuestas, pero ya solo en ese mismo acto de que nosotros preguntemos y obtengamos información, ahí mismo, digamos, vamos a ir calmando un poco tal vez las dudas o los temores que tengamos y saber que no todos vamos a tener los conocimientos complejos, ¿verdad? O la formación para entender aquel fenómeno, pero que preguntar siempre se puede hacer y que también tenemos derecho a esas respuestas por parte de los profesionales que nos atiendan. Yo me quedo con la frase que dijiste hace un rato y ese también me parece una muy buena alegoría. Las radiaciones es como el mar, no hay que tenerles miedo, más respeto, ¿verdad? Así son las radiaciones ionizantes. Entonces, un poco, ¿verdad? Eso, que si tenemos dudas, preguntemos. Preguntar. Sí. Perfecto. Preguntar siempre. Sí. Muchísimas gracias, don Fabio. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Estoy a vos. segura que después de este espacio, los que escuchen este podcast van a tener un panorama mucho más claro, ¿verdad? Ahora, a partir de ahora, el tema de las radiaciones. Gracias. Gracias. Ojalá, si tienen alguna duda, nos puedan contactar. No sé si se les podrá poner los contactos. Sí, de hecho, precisamente, bueno, gracias por habernos escuchado, ¿verdad? En este espacio. Si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que tal vez no abordamos en este espacio, perfectamente nos pueden dejar la consulta. Nosotros ahí se las hacemos llegar a don Fabio, a doña Carolina, para que les puedan contestar si tienen alguna otra consulta por ahí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos también a que nos sigan a través de redes sociales, Colegio de Terapeutas de Costa Rica, a través de Facebook y de Instagram también. Hasta la próxima. Esto fue Entre Terapeutas, el podcast del Colegio de Terapeutas de Costa Rica.
Hasta la próxima, con otro espacio más para crecer juntos en conocimiento y actualización. Entre terapeutas.